que reciben, vamos a ver, básicamente los siguientes nombres. Acá los autores pueden establecer variantes en relación a los nombres que le dan a las etapas, porque bueno, cada clasificación es de cada autor, así que traten siempre de seguir alguna. Esta no es ni buena ni mala, pero si siguen a Sapsay, sigan la clasificación de Sapsay; si siguen a Vidar Campos, sigan la clasificación de Vidar Campos; si siguen a Negri, sigan la clasificación de Negri. Es decir, tomen siempre un único tipo clasificatorio para no mezclar entre los distintos autores. Básicamente todos más o menos dicen lo mismo, y serían estas las etapas que se distinguen a la luz del análisis del artículo 30. Una primera etapa que se llama preconstituyente. Una segunda etapa que se conoce como constituyente propiamente dicha. Y una tercera etapa que se conoce como post-constituyente. Esta es una primera variable en la clasificación de las etapas. Otros autores, les cuento que en lugar de señalar que hay una segunda etapa constituyente propiamente dicha y una tercera postconstituyente, dicen que la segunda sería la etapa electoral y la tercera la constituyente propiamente dicha, pero en ese caso incluyen la electoral en la primera. Vamos a ver en qué consiste cada una, cuál es el contenido de cada una, para que esto sea mucho más claro. Fíjense, vamos acá. La primera etapa preconstituyente es aquella que se desarrolla, es aquella durante la cual se produce, recordemos, por el Congreso Nacional, ¿no?, la ley declarativa de necesidad de reforma. ¿Sí? Como hace un rato comentábamos ya, la iniciativa, el proyecto de ley como iniciativa puede provenir tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso. ¿Sí? Acá la Constitución nada dice quién debe producir la ley, por supuesto, pero nada dice en relación al proyecto que origine el debate a propósito de la producción de esta ley declarativa de necesidad. Así que si la Constitución nada dice, debemos echar mano a los principios generales en este sentido y pensar que, como dice nuestra propia Constitución, un proyecto de ley puede tener origen en proyectos propiamente presentados por el Poder Ejecutivo o por los legisladores. Así que esta sería una primera cuestión para considerar, ¿sí? Porque esto a veces lo confunden, ¿no? Que necesitemos una ley que declare la necesidad de la reforma producida por el Congreso no es igual a decir que la iniciativa en torno a la discusión también debe surgir del propio Congreso. Así que una primera cuestión para tener en cuenta. ¿Qué sucede con esa ley? Esa ley declarativa tiene básicamente los siguientes contenidos mínimos, ¿sí? Contenidos mínimos de la ley
declarativa. Cuando decimos contenidos mínimos de la ley declarativa, estamos pensando en qué es lo que va a decir esa propuesta reformadora, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a decir el Congreso a la Convención Constituyente, ¿sí? Lo primero que le va a decir es si la reforma, o sea, va a establecer si la reforma es total o parcial. ¿Sí? El primer artículo de esa ley nos va a decir si la reforma va a ser total o parcial. Le va a hablar a la Convención Constituyente y le va a decir: señores, ustedes están habilitados a reformar total o parcialmente la Constitución. Así que lo primero que va a decir es eso. En segundo lugar, dispondrá, y acuérdense que esto es un límite para la Convención Constituyente, dispondrá que artículos o partes de la Constitución vigente no van a poder modificarse. Recuerden que acá está hablando el pueblo, y el pueblo está fijando los límites de esta tarea reformadora. Entonces, un segundo artículo de esta ley declarativa eventualmente va a decir esto, va a decir, bueno, esta parte de la Constitución no se va a poder modificar. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en la ley, después vamos a hacer un trabajo práctico sobre esto, pero un claro ejemplo de esto lo vamos a tener cuando vemos la ley que declaró la necesidad de nuestra reforma constitucional y que habilitó la reforma en el 94, donde lo primero que dijo, después de señalar que la reforma iba a ser parcial, fue: de los artículos 1 al 35 no pueden hacerse modificaciones. ¿Sí? Esto es un verdadero límite, es una cláusula prohibitiva que actúa como verdadero límite a la convención. Cláusula prohibitiva como verdadero límite a la convención. En tercer lugar, vamos a ver que lo que esa ley va a disponer es qué institutos, qué normas, qué nuevas disposiciones está la Convención Constituyente habilitada a discutir. Entonces, así como dispone lo que no va a ser, fijará qué temas están habilitados para discutir por la convención. Y esto es verdaderamente muy importante también, porque fíjense, así como en el punto 2 decíamos lo que la Convención Constituyente no iba a poder hacer, esta es una verdadera cláusula habilitadora, porque le dice a la Convención Constituyente qué puede hacer. Por lo tanto, ¿qué va a ser este tercer punto? Va a ser el ámbito, va a ser el territorio dentro del cual la Convención Constituyente va a actuar.